Resolvemos un ejercicio de materia física, capítulo vectores, tema resultante de 3 vectores. El problema dice, hallar el módulo, dirección y sentido del vector resultante. Aquí tenemos los datos. El vector E tiene un módulo de 13 unidades, el ángulo beta es 45 grados, el vector F tiene un módulo de 6 unidades, el ángulo gamma es 60 grados y el vector G tiene un módulo de 11 unidades. Anotamos primero solución. Nos pide el módulo del vector resultante. Anotamos R. Nos pide la dirección, el ángulo que forma la resultante con el eje X positivo. Y nos pide el sentido. Ahora vamos a lo siguiente. Primero vamos a descomponer nuestro vector, que es, por ejemplo, el vector E no está ni en X ni en Y, vamos a descomponer en sus componentes rectangulares, lo mismo que el vector F. Entonces hacemos esto. Vamos a proyectar el vector E sobre el eje X. Y sobre el eje Y. Entonces, este es el vector E sub X. Y este va a ser el vector E sub Y. Este es el vector E sub Y. Lo mismo hacemos con el vector F. Descomponemos en el eje, proyectamos hacia el eje X y hacia el eje Y. Entonces, esto va a ser el vector F sub X y esto va a ser el vector F sub Y. Una vez que hemos descompuesto el vector E y F, estos vectores ya no hay, ¿no? Ya hemos descompuesto esto y también este vector. Ahora hacemos lo siguiente. Anotamos aquí resultantes en el eje X. ¿Qué vector tenemos en el eje X? E sub X y F sub X. Entonces anotamos aquí E sub X menos F sub X. ¿Por qué menos? Porque va en sentido del eje X negativo. Igual. Aquí anotamos E sub X. Es este. Este es el módulo del vector E sub X. Es lo mismo que esto. Si se fijan, está opuesto al ángulo. Entonces se utiliza la función seno. Seno de beta. Menos el vector F. Este es el vector F. El vector F sub X está al lado del ángulo. Entonces se utiliza la función coseno de gamma. Ahora vamos con los resultantes en el eje Y. Va a ser E sub Y más F sub Y menos el vector G. El vector G tiene un sentido del eje Y negativo, por eso menos.
Ahora reemplazamos. Aquí notamos E sub y es este vector. Está al lado del ángulo. Se utiliza la función coseno de beta más f sub y. F sub y es este vector, observen. Es lo mismo que esto. Está opuesto al ángulo. Entonces utiliza la función seno de gamma menos el vector g. Ahora vamos a reemplazar los valores. Aquí tenemos otra vez resultantes en x es igual al vector e, que tiene un módulo de 13 unidades, por el seno de beta. Beta es 45 grados, menos el vector f, 6 unidades, por el coseno de gamma. Gamma es 60 grados. Hacemos la operación. Anotamos 13 por el seno de 45 grados menos 6 por el coseno de 60 grados. Esto nos da 6.2 unidades. Estamos redondeando a un decimal. Ahora hacemos lo mismo con los resultantes en el eje y. Tenemos E, es 13 unidades. Coseno de beta. Coseno, beta es 45 grados. Más F, F es 6 unidades. Por el seno de gamma. Gamma es 60 grados. Menos el vector G, que es 11 unidades. Hacemos operaciones. 13 por el coseno de 45 grados más 6 por el seno de 60 grados menos 11. Esto nos da 3 enteros 4 décimos de unidades. Estamos redondeando a un decimal. Perdón, ya tenemos los resultantes en X y Y. Ahora vamos a trazar nuestro plano cartesiano XY para poder graficar estos dos vectores. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano XY. Graficamos. Resultantes en X es 6.2. Graficamos en el eje X. Este es el vector R sub X. R sub Y es 3.4. Positivo. Este es el vector R sub Y. Vamos a utilizar el método del paralelogramo. Vamos a hacer una proyección del eje del vector X y del vector R sub Y. Y el vector resultante va a ser esto. Es el vector resultante. ¿Y cómo sale el vector resultante? Cuando tenemos dos vectores perpendiculares con el teorema de Pitágoras. Entonces, anotamos aquí. R es igual a raíz cuadrada de resultantes en el eje X al cuadrado más resultantes en Y al cuadrado. Reemplazamos valores. R sub X es 6.2 unidades. Todo al cuadrado. Más resultante en Y es 3.4 unidades al cuadrado. R es igual, hacemos 6.2 al cuadrado
Esto nos da 38.44 unidades cuadradas más 3.4 al cuadrado. Esto nos da 11.56 unidades cuadradas. Efectuamos la suma de 38.44 más 11.56. Esto nos da 50 unidades cuadradas. Hallamos la raíz cuadrada de 50. Es 7.1 unidades. Este es el módulo del vector resultante. Ahora vamos a hallar la dirección, que va a ser el ángulo que forma la resultante con el eje X positivo. Entonces, utilizamos la función tangente de θ es igual a el módulo de ese vector, es lo mismo que esto. Aquí notamos R sub y. La función tangente es igual al cateto opuesto R sub y sobre el cateto adyacente R sub X. Despejamos θ es igual al arco tangente de resultantes en Y sobre resultantes en X. Perdón, ahora reemplazamos datos. Tenemos aquí θ es igual al arco tangente. R sub Y es 3.4 unidades sobre R sub X, que tiene un valor de 6.2 unidades. Simplificamos. Hacemos arco tangente de 3.4 dividido entre 6.2. Esto nos da θ es igual a 28.7 grados. Esta es la dirección que forma el vector resultante con el eje X positivo. Hacemos ahora el sentido. Vamos a llamar a este punto inicial del vector O y este punto final del vector vamos a llamar D. El sentido es OD. Perdón, esto es OD. Y es el sentido del vector resultante.